Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Top News. Suscríbete, comenta, y comparte nuestros videos, gracias. Atención. Advertencia para Estados Unidos. El ministro de Defensa chino marca la línea roja. Las autoridades chinas decidieron llamar la atención sobre la creciente tensión en torno a Taiwán y volver a marcar la línea roja en este asunto. El mensaje del país asiático va dirigido a Estados Unidos, opinan los expertos chinos y rusos consultados por Sputnik. China tomará medidas decisivas y está dispuesta a pagar cualquier precio para repeler los intentos de separar a Taiwán, anunció el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe en la ceremonia de la inauguración del foro Xiangshan en Pekín. Según el director adjunto del Instituto de Países Asiáticos y Africanos de la Universidad Estatal de Moscú, Andrei Karneyev, es de fundamental importancia que fuera el ministro de Defensa de China quien hiciera las declaraciones sobre la situación en torno a Taiwán. Esto demuestra que la solución militar de este asunto todavía no se descarta por Pekín, aunque se da prioridad al diálogo pacífico entre las dos partes. Sin embargo, la creciente cooperación militar entre Estados Unidos y Taiwán preocupa a las autoridades chinas. Además, China, preocupada por paso de buques militares de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. El experto está seguro de que ciertas palabras del ministro están dirigidas precisamente a Estados Unidos. Es Washington a quien se refiere Wei Fenghe cuando dice que China se opone a las provocaciones que se usan para lograr los intereses de ciertos países, a las sanciones arbitrarias unilaterales y a las arriesgadas acciones militares unilaterales, señaló Andrei Karneyev a Sputnik. El experto chino Cheng Xiaoxiao de la Universidad de Jimei también aseguró a Sputnik que el discurso del ministro de Defensa tenía su destinatario. Ante las políticas agresivas de Estados Unidos, China ha mostrado una vez más su posición. Los militares chinos enfatizan que siguen el camino del desarrollo pacífico, pero al mismo tiempo están listos para proteger la soberanía nacional y la seguridad, explicó el experto. Según Cheng Xiaoxiao, con la llegada de Trump, Washington declaró a Pekín como adversario estratégico, y comenzó a ajustar su política respecto a China. Se volvieron más frecuentes las entradas de los buques de guerra en el estrecho de Taiwán y además aumentó el patrocinio en relación con las autoridades taiwanesas, observó el experto. El asunto se vuelve especialmente actual ante las próximas elecciones en el Congreso de Estados Unidos y la votación local en Taiwán. En el contexto de las elecciones, ambas partes están reforzando la agenda de Taiwán, y son cada vez más obvios los planes para ejercer presión sobre China, opinó el analista. Mientras tanto, muchos expertos opinan que la probabilidad de un conflicto militar directo entre Estados Unidos y China por Taiwán es bastante baja. Esta opinión es compartida, en particular, por el Dr. Joseph Chen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Hong Kong. En gran medida es un gesto político. El peligro de un conflicto militar a gran escala en el estrecho de Taiwán es muy pequeño. Creo que el gobierno de Estados Unidos es muy consciente de que es probablemente una de las líneas rojas más importantes, líneas rojas estratégicas y militares definidas por las autoridades chinas. Es posible que el propósito de estas declaraciones sea advertir a Estados Unidos de que China toma muy en serio esta línea roja, comentó Joseph Chen a Sputnik. Por otro lado, la policía militar rusa halla una base de ISIS en un puesto de la ONU. La policía militar rusa descubrió que el Estado Islámico había utilizado en el pasado el puesto 85 de Naciones Unidas en la meseta de los Altos del Golán, ocupada por Israel. El descubrimiento tuvo lugar durante una misión de patrullaje conjunta con la Fuerza de la ONU de Observación de la Separación, UNDOF, en la parte sur desmilitarizada. La misión de reconocimiento reveló que los terroristas del Estado Islámico habían utilizado el puesto de la UNDOF como base para fabricar artefactos explosivos caseros. Encontraron en las instalaciones del puesto partes para su confección y posterior entrega allí donde iban a ser utilizados. Las fotografías del puesto 85 se han publicado en el portal Ruskaya Vesna. También se encontró un almacén de medicamentos fabricados en los países de la coalición estadounidense.
Las misiones de patrullaje en esa zona de los Altos del Golán son posibles ahora gracias a la reapertura del paso fronterizo de Al-Quneitra a mediados de octubre, según reveló el día 26 el jefe adjunto del contingente ruso en Siria, Sergei Kuralenko. La UNDOF volvió a patrullar los Altos del Golán el pasado agosto, tras una interrupción de 6 años. La misión de la ONU se había marchado de la zona en 2012 después de que los terroristas del Frente al-Nusra, grupo proscrito en Rusia y otros países, secuestraran a 45 cascos blancos. Por otro lado, ¿por qué los submarinos rusos preocupan tanto al Pentágono? El experto militar Vasily Dandikin explicó por qué el almirante estadounidense James G. Fogo declaró que la flota submarina de Rusia había incrementado su presencia en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico. Según Fogo, comandante de la Armada de Estados Unidos en Europa y África, Rusia dispone de más de 40 submarinos. Más de 20 de estos sumergibles forman parte de la Flota del Norte, que es capaz de operar en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico. Además, el almirante estadounidense señaló que el país euroasiático continúa invirtiendo sus recursos financieros en la investigación, el desarrollo y la producción de submarinos potentes. El capitán ruso de primer rango en la reserva, Vasily Dandikin, considera que Fogo hizo tales declaraciones para nivelar el efecto que había sido causado por los ejercicios a gran escala Trident Juncture que los países de la OTAN celebran en Noruega y cerca de sus costas. No han tenido ejercicios de tal envergadura ni en las últimas décadas, ni, según creo, en la época de la URSS. Aún así, estas maniobras se celebraron cerca de la frontera de Rusia, destacó en una entrevista a la emisora Sputnik. El interlocutor de Sputnik admitió que las autoridades rusas están modernizando activamente la flota submarina de Rusia, siguiendo el ejemplo de las autoridades de distintos países de la OTAN. Si comparamos nuestra flota con la de otros países, incluido Estados Unidos, veremos que allí hay muchos más submarinos polivalentes y se construyen otros, aseveró. Dandikin considera que los submarinos polivalentes rusos de cuarta generación como Severodvinsky-Kazan causan especial preocupación en la Alianza Atlántica porque superan en muchos parámetros a los sumergibles de la OTAN. Sin embargo, me parece que no solo los motivos políticos están detrás de estas declaraciones sino los apetitos del complejo industrial militar de Estados Unidos. Los generales y los almirantes del Pentágono son sus portavoces, enfatizó. Además, añadió que las constantes referencias a que Rusia cada vez se hace más fuerte son claras señales que se envían a Washington para que no escatime recursos en el presupuesto militar del país norteamericano y en particular para la construcción de submarinos atómicos. Por otro lado, Dandikin considera que los submarinos polivalentes rusos de cuarta generación como Severodvinsky-Kazan causan especial preocupación en la Alianza Atlántica porque superan en muchos parámetros a los sumergibles de la OTAN. Sin embargo, me parece que no solo los motivos políticos están detrás de estas declaraciones sino los apetitos del complejo industrial militar de Estados Unidos. Los generales y los almirantes del Pentágono son sus portavoces, enfatizó. Además, añadió que las constantes referencias a que Rusia cada vez se hace más fuerte son claras señales que se envían a Washington para que no escatime recursos en el presupuesto militar del país norteamericano y en particular para la construcción de submarinos atómicos. Por otro lado, matiz. Estados Unidos ya está trasladando equipamiento a la frontera con México. El secretario de Defensa de los Estados Unidos confirmó que en estos momentos se están haciendo preparativos para enviar tropas a la frontera con México. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha afirmado que el ejército ya ha comenzado a trasladar barreras de seguridad a la frontera sur del país norteamericano, informa la agencia AP. La medida forma parte de los planes de Washington para desplegar tropas en la zona fronteriza con México ante la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos. Los detalles sobre el despliegue, entre ellos, la cantidad de militares, todavía se están ultimando y se darán a conocer la noche de este domingo. La semana pasada, el presidente de E.U. Donald Trump, amenazó con enviar a los militares para sellar la frontera de su país con México si el gobierno mexicano no toma medidas para detener la caravana de los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Este sábado, Trump admitió que algo ocurrirá la próxima semana y confirmó que mandará efectivos adicionales para garantizar la seguridad de la frontera del país. Varios miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala se congregaron el pasado 19 de octubre cerca a la franja fronteriza entre México y Guatemala, donde algunos de ellos rompieron la valla. Los migrantes, que buscan atravesar México para instalarse en Estados Unidos y escapar de la pobreza y la violencia en sus países, cruzaron el río Suchiate, que divide Guatemala y México, y aguardaron varados en el lado mexicano. En ese contexto, el presidente ha señalado que la gente, que planea instalarse en Estados Unidos, tiene que hacerlo legalmente. Ríos de personas avanzan hacia E.U. Ya son dos las caravanas de migrantes centroamericanos. La primera caravana de migrantes, que hace varias semanas partió de Honduras hacia Estados Unidos, ya ha reunido, según las estimaciones, entre 5.000 y 7.000 personas procedentes de países centroamericanos. En estos momentos atraviesan el estado mexicano de Chiapas. Y este martes, una segunda caravana, formada por más de 2.000 guatemaltecos, se dirige a la frontera mexicana. Los migrantes quieren cruzar México para instalarse en Estados Unidos y escapar de la pobreza y la violencia en sus países. Por otro lado, Alemania. Presentan una denuncia penal contra la Iglesia Católica por más de 3.600 abusos de menores. La investigación proporcionó suficientes pruebas fácticas de los delitos cometidos, reza el documento. Un grupo de profesores alemanes de derecho penal presentó una denuncia penal contra la Iglesia Católica del país por unos 3.677 casos de abuso infantil en unas 27 diócesis, informó este viernes Der Spiegel. No hay ningún derecho de la Iglesia que exima a su institución de los procesos penales, reza el documento, que según el medio, fue presentado en las fiscalías de todos los distritos en los que se encuentran dichas diócesis. Los profesores explican en el documento que la investigación, elaborada por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana, proporcionó suficientes pruebas fácticas de los delitos cometidos, y por eso las autoridades tienen el deber de revisar las actas de la Iglesia. Además, los datos de la investigación justifican una pesquisa en las diócesis, reza denuncia. En el Estado de Derecho no hay archivos secretos, aseguró en ese contexto la ministra de Justicia de Alemania, Katharina Barley. Un informe sobre abusos sexuales a niños en el seno de la Iglesia Católica Alemana, filtrado por importantes medios alemanes el pasado mes de septiembre, reveló que 3.677 menores sufrieron abusos por parte del clero entre 1946 y 2014 en el país. La investigación, elaborada por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana, asegura que 1 de cada 6 de los casos revelados corresponde a una violación, y que al menos 1.670 clérigos están involucrados. Suscríbase y dale like.